Hola, ahora está Rodrigo, perdón, Rodrigo. ¿Cómo va, Rodrigo? No. Perdóname, discúlpame. ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. Buenas Hola, tardes. ¿cómo va? ¿Cómo va, chicas? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Hola. Gustavo? Bien, ustedes bien, muy monas se las ve, muy lindas como siempre. Ay, muchas gracias, Gustavo. Bueno, Ronen, a vos no te digo nada porque no sos mi tipo, Ronen, pero... bueno, estabas escuchando a Alejandro Seselogi, que es escritor, periodista, que está armando una biografía sobre Marcelo Tinelli. Y vos, sin quererlo o queriendo, sos una persona importante en la vida de Marcelo Tinelli. Y él estaba contando que fuiste su primer productor o uno de sus primeros productores. Sí, bueno, vos sabés que esa nota, primero me pareció muy bueno, lo felicito a Alejandro por el análisis que hace sobre la forma de desenvolver su carrera que ha tenido Marcelo. Creo que es un análisis de los más sesudos, si no el más sesudo que he escuchado cuando se analiza el fenómeno Tinelli, porque en realidad el fenómeno Tinelli hay que analizarlo como eso, como un fenómeno. Después podemos discutir si nos gusta, no nos gusta, pero discutir el fenómeno me parece es una estupidez absoluta. Es un fenómeno y, como bien ha dicho, son pocas las personas que en un medio de comunicación, ya excediendo los medios de comunicación, llegan a trascender a todos los niveles sociales, a todos los gustos, con detractores, con fanáticos. Entonces me parece que fue muy piola la introducción cuando hablaba del fenómeno Tinelli. Con respecto a la nota puntual, sí, fue una nota que en realidad fue para ese primigenio Badía y compañía que arrancó en Canal 9, instancias de Marta Tedeschi, que estaba a cargo de la programación de Canal 9 por aquel entonces, año 83, y donde Beto Badía arranca con su programa y una de las producciones era hacer de punta a punta la cancha de River con Marcelo caminando, y en efecto, es cierto, yo con Marcelo era muy amigo de él, nosotros éramos muy amigotes, había un grupete de periodistas amigos que deambulábamos por aquel entonces por Radio Rivadavia y por los canales, y con Marcelo hay muchas anécdotas de un par de años largos, de muchas historias en común, de muchas travesuras en común también. Ah, eso y me encanta, ahí éramos amigos y por eso... me encanta. No, pero eso fíjate que en 20 y pico años me las he guardado para mí, y ese es el código que lo tengo con Marcelo. Es el momento de abrir la boca. Que no me gustan de Marcelo, ¿me entendés? Pero los códigos hay que guardarlos. Gustavo, ¿cuáles son las cosas que no te gustan de Marcelo Tinelli? No, las personales, no, yo siempre me llevo muy bien con él. Muchas veces, y lo he dicho públicamente, hay cosas que me parece que Marcelo tiene un poder hermoso, un don maravilloso que pocos pueden tener, que a veces podría utilizarlo para estimular mucho más el entretenimiento en la Argentina y llevar un poquito más los niveles a otros lados. Me parece que Marcelo tiene una gran capacidad, tiene un gran talento, es un gran profesional, por eso yo siempre lo he defendido como profesional y como tipo. Yo lo quiero mucho como tipo, Marcelo, Gustavo, y él creo que también más allá de los años, digo más allá de los años que hace que no nos frecuentamos. Yo recuerdo cuando me tocó conducir una entrega a Martín Fierros con María Brera Aramburu para Canal 7, donde se le entregó una plaqueta, el fuerte abrazo que después Hermida lo destacó en Clarín en su momento en la crónica, el fuerte abrazo que nos dimos fue un abrazo con mucho cariño, muy sentido, mucha historia en común con Marcelo. Después la vida, viste, la vida se encarga de reunirte, no reunirte, pero la historia, por eso te digo, los códigos además, una de las primeras casas, si no fue la primera casa a la cual yo, después de estar un tiempo trabajando en Estados Unidos, fui a cenar, fue aquel departamento que tenía frente al ya extinto Ital Park Marcelo, con Soledad y un perro enorme que caminaba en ese living estrecho. Así que yo con Marcelo me une un montón de cosas. Pero vos sabés que, Gustavo, y a esto bueno, Alejandro que está investigando, y vamos a recordar ese famoso agradecimiento que te hacen públicamente todos en el 90. Creo que del año 95 Videomatch cumple 5 años y terminan, a ver si vos te acordás, Gustavo, terminan como con un gran gracias luteral, digamos. Por haber dicho que no querías hacer ese programa. Como si vos lo hubieras permitido, digamos, ¿no? Vos sos el tipo que permitió a Marcelo después de todo. Yo te cuento la historia una vez más, lo más sintéticamente posible para no aburrirlos en este mediodía, pero en realidad tiene mucho que ver Badía con esa historia, porque yo estaba conduciendo junto con Graciela Mancuso, Ari Paluch, junto con María Muñoz, Horacio Galloso y el recordado Adolfo Castelo, entre un grupo de gente maravillosa, un programa que se llamó Imagen de Verano. Imagen de Verano era la versión estival del Imagen de Radio, del cual también había participado en ocasiones como columnista. Cuando Badía se toma vacaciones, nos encomienda a nosotros la conducción de ese espacio en Canal 13, un Canal 13 que estaba en la transición de la privatización por el Grupo Clarín. En ese momento que estaba la privatización de los canales,
Me comenta Pepito Ilustra Cornet, el hijo de quien era dueño por aquel entonces junto con García de Canal 2, que tenía un proyecto para hacer en las trasnoches de Telefe, que en ese momento todavía era Canal 11, claro, que arrancaba bajo el comando de Gustavo Yankelevich, que a Gustavo le parecía maravillosa la idea que él había tenido para trabajar un programa en las medianoches, de lunes a lunes, una especie del deporte del hombre de Pancho Ibáñez, donde me decía, donde, como vos te gusta y te apasiona el deporte y la música, quiero combinar la música y el deporte con lo que fue la estructura original, que fracasó en realidad de Videomatch, porque esa estructura era la que fracasó de Videomatch. Un programa de deportes, él tenía, Pepe Ilustra Cornet tenía los derechos de la ESPN en aquel entonces, y entonces, bueno, con Gustavo habían pergeniado este producto. Me reúno con Gustavo, idas, vueltas, tal es así que hasta fue anunciado en la programación de aquel Telefe que arrancaba, el Videomatch conducido por Gustavo Luteral. En realidad, imagínate, para mí, trabajar con un ídolo como era Badía era toda una emoción. Yo estoy hablando de un tipo de 26 años más o menos, sí, era mucho más tiernito. Y cuando digo, Beto, me ofrecen esto, y me dice Beto, con esa ambivalencia que tenía Beto para dejarte la decisión finalmente a vos, te dice, y mirá, qué sé yo, de última tiré el Lichín. Yo cuando me fui de Radio del Plata a Mitre con Julio Moyano tiré el Lichín y me salió bien. Yo no te puedo decir nada. Bueno, Marisa Badía por el contrario me decía, no, mirá, pensá un programa nuevo, un canal que empieza. Y la verdad, Marcela, Mariana, Ronen, Alejandro y los chicos que están allí en el piso, para mí, que tengo muy claro el tema de códigos y principios al día de hoy con mis 51 años, decía que era medio raro el salir a competir con mis propios compañeros al día siguiente, porque esa es la idea, claro, que seguía Imagen de Verano, y yo tenía que salir a competir al día siguiente, hola, ¿qué tal? Esto es una otra pantalla. Y además, en cierta medida, fallarle a quien me había dado la oportunidad no solamente de conducir, sino también de ser productor en años anteriores en ese Badía y compañía que antes mencionaba. Entonces le dije finalmente a Gustavo, al día de hoy tengo una relación excelente con Gustavo, creo que soy uno de los pocos tipos que todavía lo llama a Gustavo y atiende el teléfono, porque la verdad nunca me olvidaré cuando uno piensa en el trabajo de uno, cuando alguien piensa en el trabajo de uno. Le dije, mira Gustavo, me siento incómodo, voy a quedarme con Beto, espero que lo entiendas, el día de mañana haría lo mismo con vos. Y ahí fue mi no a Videomatch. Y después vino la historia, un primer Videomatch que no funciona con la estructura que había sido planificada, y donde ya se encargó de contarlo Marcelo, le dice un día a Gustavo, mira, tengo unos clientes, ¿por qué no me dejás esperar un poquito? Tiran la chancleta, empiezan con todo lo que después fue el leitmotiv del primer Videomatch, y es el fenómeno que todos conocemos. Te interrumpo para preguntarte, digo, si recordás, ¿cómo fue que lo eligen entonces a Marcelo Tinelli? Porque si vos ya eras el personaje, ya estaban las promociones al aire, y vos decís, o al menos, no sé si lo estaban promocionando, pero algo así entendí que explicabas, entonces decís que no, ¿cómo llega Marcelo Tinelli? ¿Lo tenían como plan B? Te cuento desde donde yo sé, las promociones no fueron en los diarios, apareció, no hubo promociones al aire, promociones, la programación en el canal en La Nación, en Clarín, etcétera, que se anunciaba la programación de Telefe. No te olvides, Mariana, que arrancaba Telefe, era un canal nuevo, cambiaba el nombre, nada más Canal 11, un programa, un canal con el Telefe, sonaba, viste, las tres pelotas, una cosa muy loca, una movida de rato que fue maravillosa con Gustavo, geniales creativos de la televisión, a la cual le debe mucho, ¿no? A los cuales le debe mucho. Tengo entendido que Marcelo tenía inconvenientes con quien en ese momento estaba gerenciando Canal 13, que era Abel Maloney, con quien después yo tuve inconvenientes también. Un tipo muy capaz, pero un tipo ciertamente difícil en algunos tratos, exactamente. Pero un tipo que yo respeto mucho profesionalmente. Abel, profesionalmente, yo separo las cosas. Profesionalmente, un gran trabajador. Personalmente, tuve mis diferencias. Él también las tuvo Marcelo y lo tenía medio marginado del noticiero de Telenoche, que estaba Mónica y César. Y realmente medio que lo había dejado afuera. Entonces, justo Gustavo, con esa repentización única que tiene, Gustavo es otro de los tipos únicos que quedan en este medio, reacciona y no se equivoca, lo elige a Marcelo, y con Marcelo puede moldear toda una estética que después tuvo que ver con Telefe. No nos olvidemos pues Ritmo de la Noche, el Pum para arriba, fue todo un leitmotiv de los 90 y de un canal como Telefe que supo interpretar en ese momento a la sociedad argentina. Claro. A Marcelo lo propone Cherkis Vialo, un agregadito chiquito. Propone Cherkis Vialo, que en ese momento es el director. Cherkis Vialo tuvo que ver ahí exactamente, que era el director de gráfico. Exactamente. Que es de la editorial Atlántida. Exactamente, que es de los Vigil, que son los primeros accionistas de Telefe. Entonces, en esa vuelta aparece Marcelo. Aparece el nombre de Cherkis Vialo lo había conocido a Marcelo cubriendo un mundial juvenil en China. Claro, lo conocía desde el trabajo del deporte. Y les voy a contar algo. Y Marcelo siempre fue un tipo encantador. Claro. Entonces Cherkis Vialo, si me permiten, digo, les voy a aportar un dato
Julio Moyano estaba esperando una reunión con Gustavo Yankelevich y estaba esperando Marcelo para tener la entrevista. Y Julio le dice, presta atención a Marcelo. Julio, otro gran hacedor de los medios, ¿no? Para quienes tenemos memoria de unos años, Julio, otro gran creativo. Tipos muy importantes que indudablemente han desfilado y desfilan por este medio que tanto amamos. Nati. Gustavo, primero todos mis respetos y mi admiración, que creo que te tenemos todos los colegas. Me da casi vergüenza decirle colega a Gustavo Lutral. Natalia, pero son colegas. Somos colegas. Muchas gracias, somos colegas. Somos laburantes todos de este medio. Claro que sí, pero digo, ese Marcelo que vos conociste ya en el 80 y pico, cuando lo veías, ¿vos le veías pasta? Bueno, después profesionalmente o ahora viéndolo a Marcelo, te pueden gustar o no gustar algunas cosas como las hace, porque a todos les pasa, pero en ese momento vos le veías pasta, decías, Mira, absolutamente. Lo que pasa es que Marcelo era una cosa en la radio que era desopilante. Sí. Marcelo estaba en un programa en las trasnoches de FMR que se llamaba Omnibus, que lo hacía Beto Talión y Liliana Daunes. Y luego en Piedra Libre con los diálogos increíbles con Beto, que tenían unos dúos ahí fenomenales, geniales, improvisados. Pero Marcelo, ¿qué pasaba? Por lo que decían antes, por lo que comentaba Alejandro, el problema de la altura de su imagen era lo que lo frenaba. Sí. Marcelo era muy divertido. Primero que además Marcelo siempre fue un tipo que quizás por su historia familiar siempre le gustó destacarse. ¿Viste que hay tipos que les gusta llegar y ser el centro de atracción? Sí. Marcelo eso lo hacía muy bien. Marcelo no pasaba desapercibido. Marcelo era el tipo que venía a mi casa, le hablaba a mi hija, qué linda está la hermana de Gustavo. Tipo entrador, tipo comprador. Lo que pasa es que pasar eso a la pantalla era un tema totalmente diferente. Ustedes bien saben que muchas veces la timidez impide que alguien trascienda a esta pantalla, este misterio que es la cámara o un micrófono, ¿viste? Entonces Marcelo le pasaba esto. En la radio era desopilante, nos divertíamos mucho. Es más, había un programa que habíamos pensado alguna vez hacer, preguntarle a Marcelo que se va a acordar, con un periodista que hoy vive en Córdoba, que es Víctor Pintos, un periodista muy, muy importante en el rock, autor de un libro de Tanguito, entre otras cosas. Con Víctor Pintos, Marcelo y yo íbamos a hacer un programa que se llamaba de A3 en radio, porque éramos muy compinches, era un grupete de mucha unión, muy divertidos, y la verdad que bueno, sí, creía, lo que sí no podía imaginar que iba a ser el fenómeno, y ahí está la inteligencia a la cual aludía antes Alejandro. Marcelo es muy bicho, muy inteligente para pescar los códigos y los cambios de este medio tan complicado en el cual trabajamos. Vos sabés que justamente en las últimas horas se habló mucho y se está hablando de la decisión de Mariano Yudica de irse y desde el sur, y se ha hablado mucho, se ha especulado esta necesidad tal vez de Mariano Yudica de crecer o sentir que por ahí en Ideas del Sur no tenía, o no, digamos, había llegado a su techo. ¿Qué pensás? ¿Cómo lo ves? Digamos, conociéndolo como lo conoces a Marcelo, ¿no? ¿Es calentón? ¿No deja crecer? ¿Cómo lo analizás vos que lo conocés desde joven? Mira, una de las cosas, André, que yo trato de ser cauto es, hoy por hoy habla todo el mundo de todo el mundo opina de todo, de cualquier lugar. Yo hace rato que no tengo un café, que me encantaría en algún momento que surgiera con Marcelo, porque me gustaría ver cómo está ese amigote de hace 20 y tantos años atrás, ¿no? Yo no sé cómo está Marcelo. Yo creo que debe ser difícil estar en un lugar de poder como el de Marcelo. Creo que la mejor forma de estar en esos lugares es tratar de aflojar lo más posible, pero es fácil decirlo de afuera y mucho más difícil cuando sos protagonista. Por consiguiente, me parecería un tanto irrespetuoso opinar tanto de la decisión de Mariano como la de Marcelo. Yo lo que sí puedo decir, quizás, que algo que algún maestro mío me enseñó mucho, que fue Mario Avilán, me decía, pibe, hay que saber manejar los tiempos. Creo que en esta vida, como en la profesión, hay que saber manejar los tiempos. Te cierro con eso, simplemente. Qué criterioso, natural siempre. Qué tipo elegante que ha sido siempre. A mí me parece que, Gustavo, a ver si coincidís con esto, tu perfil, en comparación con Marcelo, la historia nos pone a compararlos. Ya no lo podemos evitar. Es inevitable, sos como la sombra. Vos siempre tuviste un perfil más elegante, más cuidado, más fino, si querés, también menos popular, menos masivo. Y Marcelo es un tipo, más popular, más volcánico, popular, más volcánico, más que se lleva todo puesto, digamos. Me parece que en esa diferencia está un poco la explicación histórica de por qué Marcelo termina siendo Marcelo y por qué Lutral es el tipo criterioso, ¿no? Y que es un placer escucharlo. Pero aparte, yo perdón, quería preguntarle a Lutral, porque eso, ¿no? Claro, esos dos perfiles, llegado a este camino, ¿no? A este punto, ¿vos
¿Cómo lo sentís esto, Gustavo? Tenía que pasar así, qué lástima que me perdí esa oportunidad, me gustaría estar en el lugar de Marcelo, prefiero estar donde estoy. Mirá, ¿cómo lo vivís vos internamente? El Gustavo Luteral, con todo lo que tengas para decir, si hay envidia, no hay envidia, ¿cómo es el tema tuyo? Mira, Ronen, yo antes hablaba, poco tiempo que había pasado esto, y trataba de explicar lo que te voy a decir ahora, que más que lo que yo te pueda decir, va a hablar los hechos y lo que he hecho yo profesionalmente. Porque otro de los grandes maestros que he tenido, que es Gerardo González, un día me dijo: Gustavito, tenés que dejar pasar el tiempo para poder hablar de esto, porque el que no te conoce va a pensar que todo lo que hables de Marcelo puede ser porque sangrás por la herida, porque te ves... Creo que cualquiera que revisa la carrera mía, contrariamente a los otros colegas que quisieron copiarlo y al día de hoy lo quieren copiar a Marcelo, lo mío es otra cosa. Claro. Ni mejor ni peor, arriba, costa. No, es otra historia. Yo nunca traté de... he discutido con muchos que le dicen: pucha, si yo hubiera estado en tu lugar. No, si hubiera estado en tu lugar. Marcelo es uno solo, y bien decía Alejandro antes. Susana, Mirta, Marcelo. Ni siquiera enormes históricos, tipos que inclusive uno tiene como maestros insustituibles, Cacho Fontana, Pipo Mancera, no pasaron a ese lugar de el divo, porque quizás tampoco se lo propusieron. Claro. Marcelo es un tipo que creo le gusta, le sienta bien el divo. Y para ser divo hay que ser consciente de que tenés que hacer un trabajo a tal efecto. Hacer el camino, ¿no? Hay tipos que no le interesa. Es como el goleador en el fútbol. Hay tipos que son excelentes número 2 y no le interesa aparecer en la página de los diarios. O no pueden. O, viste, hay tantas cosas que pasan en la vida. No lo veo a El tema es saber desde qué lugar se maneja uno y ser feliz con eso. Claro, Gustavo, para ir cerrando, te quería preguntar algo. No los escucho, sí. ¿Me escuchás ahí? Ahora perfecto. Para ir cerrando, en la nota te quería preguntar, entonces vos, al igual que Marcelo, ¿creés que lo que sucede conviene? No sé si conviene, sucede. Viste, George Harrison tuvo un disco que fue el primero que hizo después de los Beatles, se llamó Todo debe suceder. Y todo debe suceder. Algún día en otra dimensión, en las cuales creo, nos enteraremos de un montón de cosas y sabremos el porqué de tantas cosas que hoy por hoy solo se trata de vivir, para citarte a un artista muy nuestro y genial como también Lito Nebbia. Claro, qué genial. Muchas Gustavo, gracias. la verdad que siempre es un placer charlar con vos. Somos colegas y también me da un poco de vergüenza, como dice Nati. La verdad que nos apreciamos, siempre nos cruzamos, así que, bueno, muchísimas gracias por este móvil. Al contrario, a ustedes les mando un beso grande, sabés que las aprecio mucho, gracias, las respeto Gustavo. mucho, me encanta cómo están creciendo y están cuidando muy bien el programa. Ángel puede estar tranquilo, Ángel, que lo están haciendo muy bien. Beso grandote. No le queda otra, Gustavo. Gracias, muchas gracias. Te mandamos un beso grandote. Un beso grande y obviamente ojalá algún día puedas venir al piso de BDB y charlar más largo y tendido. Dale. Cuando quieran estoy. Beso grandote. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau, Rodrigo.